y que podemos compartir este tiempo con todos vosotros después de este mes que hemos estado fuera, que hemos estado en Corea, que hemos estado entrenando, mi esposa y yo, juntamente con los pastores de Valencia, donde hemos recibido mucha gracia. El tiempo ha sido un tiempo no solamente de frío, sino también es un tiempo de mucha intensidad, de mensaje, de ir de un sitio, de ir a otro, de estar haciendo entrenamiento, preparando, donde hemos recibido, como digo, mucha gracia. Y tanto era así que comparto hoy. Tantos mensajes, tanta palabra que compartí hoy. Y toda la semana ha sido una semana de búsqueda. Señor, ¿cuál es la palabra? Y hoy antes de las 6 de la mañana ya estaba despierto, y antes de las 6 de la mañana estaba recibiendo una palabra que Dios de alguna manera me hacía ver y mostrar para el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer mejor nuestra vida de fe? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro llamado? El llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a leer en Mateo 28. ¿Cuál es ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios? Leemos en Mateo 28, vamos a leer del 16 al 20, un texto que seguro que ya todos conocéis y sabéis casi de memoria. Y si no, os invito a que lo aprendáis de memoria. Por tanto, dice la palabra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Si queremos hacer nuestro llamado y queremos hacerlo bien, lo primero que tenemos que saber que un solo obrero, un solo creyente, uno solo, puede salvar un país entero. Uno solo puede hacer esta obra. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros mejor nuestro llamado como discípulos de evangelismo? ¿Cómo es que podemos hacer mejor nuestra vida de fe? Yo tengo que saber esto. Y para eso tenemos que tener en cuenta unas pocas cosas o unas cuantas cosas en el día de hoy. ¿Qué es lo que yo tengo que saber en el día de hoy? Tengo que saber, las personas que están a mi alrededor quieren ser sanadas, quieren ser libradas de todo problema espiritual. Todos quieren ser libres, todos quieren ser liberados. Y nos encontramos con la realidad de que no pueden solventar el problema espiritual. Y es por eso que vemos que hay personas que hacen cosas muy extrañas, muy raras, que hacen cosas extrañísimas, muy místicas inclusive. Pero Jesús nos dio una palabra, Jesús nos dio una referencia. Consumado es, la obra está hecha. Entonces, ¿por qué hacer cosas tan raras, tan místicas, tan extrañas? La obra está hecha. Juan 19:30, la obra está terminada, la obra está concluida. ¿Por qué tenemos que hacer cosas extrañas? Nos dice la palabra que Cristo debe de ser suficiente para nosotros. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pero ni siquiera tenemos dinero. Pero si nos faltan cosas. Pero si no podemos ahora ir al entrenamiento. Pero si no podemos hacer campamento. Estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Pero Él es completo y suficiente. Él tiene que ser completo y Él tiene que ser todo en cada uno de nosotros. Y decimos a veces amén, pero en el fondo no estamos diciendo que Jesús es Cristo para nuestra vida. Lo que estamos diciendo es que no es suficiente. Lo que estamos diciendo es no es completo, yo necesito. Y por eso es que hacemos cosas extrañas y cosas raras. Yo tengo que ver a David. Y en el texto que hemos leído en el Salmo 23, para él, Cristo, para él el Evangelio, Jehová, era real. No era algo que había aprendido. No era algo que le habían enseñado en un entrenamiento.
Cuando David decía Jehová es mi pastor, para él era real. Para él era real decir que cuando él iba por valle de sombra de muerte, para él era real que Jehová estaba con él. No era algo místico, no era algo aprendido, sino era una vivencia, una experiencia que él tenía en su vida. Cuando David, cuando siendo aún todavía un joven, y se encuentra en ese campamento, cómo los filisteos se están riendo del pueblo de Dios. Cómo ese pueblo filisteo está retando al Dios de los hebreos, al Dios de Israel. Y cuando David ve que todo el ejército y el rey Saúl en su cabeza estaban atemorizados y sin decir nada, él sabía que Jehová era su pastor. Y él sabía que era una realidad. Y él sabía que Jehová estaba con él, que era real. Y él tiene que tomar la determinación y la decisión, tiene que tomar el desafío de decir, aquí estoy yo. ¿Cómo voy a permitir que un gentil, un idólatra, se ría del pueblo de Dios? Que amenace a Dios. Para él la presencia de Dios era real. Digo, yo voy a salir, voy a enfrentarme a él. Vale, tomo la espada, tomo una armadura. No me hace falta ni espada ni armadura. Jehová de los ejércitos va conmigo. Entendía que era una realidad. No le hacían falta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Jehová iba con él. Dios va con nosotros. Son las obras del Espíritu Santo. Y ante estas obras, y ante las obras de Dios, las obras de Satanás se quiebran. Las obras de la oscuridad tienen que retroceder. Y aunque sea un gigante, tiene que doblegarse delante del David que cree que Jehová va con él. Si Dios va con nosotros, no hay David que se resista. No hay poder que establezca, que se pueda mantener de pie. Pero yo tengo que saber, no me hacen falta espada ni escudo. Cristo es suficiente para mí. No me hace falta para nada para ser feliz, porque Cristo es completo para mí. Porque Él es todo para mí. Y si Él es todo para mí, no necesito nada. Protégete, decimos nosotros. Hazte un plan de seguros de vida, porque ¿quién sabe el día de mañana? Bueno, yo quizás no lo sé, pero Dios sí. Y Dios está conmigo. No necesito ninguna otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Tanto la gente que hay a nuestro alrededor, incluso con creyentes que hay a nuestro alrededor, sobre todo creyentes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que no les funciona esto. ¿Qué seguimos viendo? Es que Cristo no me funciona. Es que yo creo en Cristo, pero no es suficiente creer en Cristo. Y por eso vemos a creyentes que hacen cosas muy extrañas. Creyentes que ven y hacen cosas raras, porque les hace falta algo. Hacen falta algo más que Cristo. No es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Son personas que no tienen fuerza, no tienen poder. Son personas que tienen incompetencia, porque no les vienen respuestas a su vida. Porque confían en otras cosas que no es solamente Cristo. Entonces, no les funciona. ¿Qué es lo que suelen hacer? Vamos a esforzarnos más. Y vamos a hacer obras. Y al final, ¿qué ocurre? Se frustran, porque no les funciona. Y gracias a Dios que no les funcionan. ¿Por qué? Porque si les funcionara, seguirían haciendo cosas que no son Cristo. Que no es Cristo, que no es Evangelio. Y por eso hay veces que damos gracias a Dios cuando las cosas no nos funcionan. Porque estamos poniendo cosas además de Cristo. Y las personas terminan frustrándose. Ya no escuchan la palabra porque no funciona. Ya no, ¿para qué voy a escuchar el mensaje? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Porque no me está funcionando. Y la persona empieza a caer en enfermedades físicas. Y empieza a frustrarse. Y se impacientan. Es que no ocurre nada, es que ahora no pasa nada. Y caemos en impaciencia.
Y algunos en este ámbito incluso se van de la iglesia y buscan otra iglesia. Porque aquí parece que no pasa nada. Y van buscando, incluso quedan afligidos. Porque luchan, se esfuerzan, hacen cosas, pero no encuentran respuestas. Y buscan en otros lugares, y van buscando otras cosas, se cambian de iglesia, caen en enfermedades de depresión, porque nada les funciona. Ay, el problema no era aquella iglesia entonces, porque me he cambiado de iglesia, y resulta que en esta iglesia me encuentro otro problema, y me he ido a otra iglesia y resulta que también tengo otro problema. Y llegan a una conclusión. ¿No será que el problema está en mí y que el problema soy yo? El problema es un problema espiritual, porque Cristo no es suficiente, no es completo para ti. Necesitamos algo más que Cristo. Y terminan abandonándolo todo, pero quedan atrapados en esta realidad. Hasta tal punto, que empiezan a tener problemas mentales, llevado a la depresión, e incluso muchos, por desgracia, al suicidio, porque nada les funciona. Porque Cristo no es completo, no es suficiente. Y vemos creyentes que sufren por esto. Y ayer me contó un hermano, sí, hay un pastor que está enganchado a la televisión, no puede dejar de ver televisión. Está enganchado a ella. Es un problema espiritual, igual que cualquier otro. Pero la cuestión es, ¿cómo funcionará la iglesia? Estando en esa situación, con estas enfermedades mentales. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos daba una palabra en este entrenamiento y que traemos. Tenemos que ayudar a estas personas. Somos llamados para ayudarlas. ¿A qué personas? Las personas que todavía, por desgracia, están en Génesis 6, en Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. El problema del pecado original, el problema de los gigantes, el problema de la época de Babel. Están atados ahí. Hasta el día de hoy continúa ese problema hasta hoy mismo. ¿Qué significa? Hay que salir de este problema. Tenemos que salir de nosotros mismos, que estamos atados en este problema. El problema de Génesis 3, ¿cuál era? Recuerdo que antes de irme el primero de año lo decía. ¿Cuál es el problema de Génesis 3? No es la serpiente, no es la manzana. Soy yo. Que necesito ser como Dios. Necesito tomar esa manzana. ¿Para qué? Porque lo que Dios me ha dado no es suficiente. Necesito más. Necesito saber el conocimiento. Necesito saber el bien del mal. No es suficiente lo que Dios me ha dado. Es el problema de Génesis 3 que todavía está en mí. Necesito salir de este problema. Y para eso Dios nos dio una respuesta desde el principio. Génesis 3:15. Yo necesito saber que Dios me ha dado un pacto, el pacto de la simiente. Dios me ha dado una salida. En épocas de Noé volvió a dar una respuesta. 6:14, entrar dentro del arca, porque si entráis dentro del arca seréis salvos. Dios tiene que dar una palabra, un pacto a un hombre, a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3, a través de ti todas las familias serán de bendición, porque de ti saldrá el linaje y el descendiente. Saldrá Cristo. Es la respuesta que Dios nos ha dado. Es el pacto en el cual tenemos que estar. Pero hoy en día las personas siguen quebrantando esta palabra. Y encontramos, leamos Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19. Leamos la Biblia, hermanos. Leemos poco la Biblia. Leer capítulos. ¿Qué significa Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19? Es el problema espiritual, es la cultura, es la idolatría. Veamos cómo el mundo está puesto en estos capítulos, leámoslos. Y tenemos que ver que de ahí salen los 6 estados del no creyente. El sufrimiento de la persona, atados a la maldición de Satanás, engañados por el diablo todavía, a día de hoy. Todo eso, en los cuales las personas siguen estando enraizadas, es lo que se ha grabado en los corazones de los creyentes inclusive. Es la naturaleza que se ha introducido en nosotros. Tenemos que ayudar a estas personas a cambiar esto. Y tenemos que empezar por nosotros mismos.
Yo tengo que salir de este problema. Tengo que salir del problema de la cultura de este siglo. Y a veces cuando hablamos de cultura, yo le decía al seminarista, creo que hoy hablando con él esta mañana, que a veces pensamos, cuando hablamos de la cultura, creemos que hablamos de cine. A veces pensamos que hablamos de teatro, de televisión, o cuando hablamos de cultura parece que hablamos del teatro y de música. Y es verdad que todo tiene que ver, pero estamos hablando de algo más serio que todo eso. Todo eso que afecta a tu pensamiento, que afecta a tu ideología, a tu forma de pensar. Donde hoy, para no ser mal visto, he reconocido una serie de cuestiones que no puedes decir que no porque sería políticamente incorrecto. Y hoy ya no puedes decir nada que pueda dañar a ningún colectivo, porque puede ser tachado de neofascista o de retrógrado o de cualquier otra cosa. Ay, tienes que callar. Eso es la cultura, que ha creado una ideología que va en contra del Evangelio. Y si tú dices algo del Evangelio, no, eso no tiene nada que ver. Es la cultura de este mundo. Es la cultura que tenemos que estar cambiando. ¿Por qué te crees o por qué pensáis que Dios tiene que permitir que el pueblo de Israel saliendo de Egipto pase 40 años por el desierto? Porque hay que cambiar la ideología, hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar la cultura de esclavitud que habían sacado. Dios les dio la libertad, pero el pensamiento era un pensamiento todavía que estaba cautivo en la esclavitud. Y tiene que pasar 40 años. Por eso Jesús tiene que pasar 40 días en el monte del Olivar, Hechos 1:3. ¿Para qué? Para enseñarles y explicarles la importancia del reino de los cielos, para cambiar el pensamiento, para librarles de todo esto, de toda esta atadura, de toda esta raíz, todo eso que se ha grabado en nuestro corazón. Tiene que pasar 40 días. Y si esto se soluciona, ¿qué saldrá? Tenemos que verlo. Si yo puedo salir de todo este problema, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta de que todos los discípulos son necesarios. Que somos necesarios. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? ¿Qué es lo que va a salir? Que todos los acontecimientos son respuestas necesarias para nuestra vida. Que todo acontecimiento, cuando yo entiendo esto, tiene que ver y es necesario para mi vida. Tengo que verlo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que todos los problemas tienen respuestas. Que si hay un problema significa que hay una respuesta. Y ayer el pastor Río me hizo gracia como lo expresó. Si hay un candado significa que tiene que haber una llave. Siempre hay un candado y una llave. ¿Qué puede haber pasado? Que has perdido la llave, pero si hay candado, hay una llave. Si hay un problema, hay una respuesta. Puede que hayas perdido la respuesta, que no la veas, que no la encuentres. Pero si hay un problema, significa que hay una respuesta. Si nosotros salimos de esto, podremos recibir estas respuestas a los problemas. Y veremos que es necesario inclusive que esto acontezca. ¿Para qué? Para salir de nuestro problema. ¿Para qué? Para salir de lo que se ha grabado en nosotros. De lo que la cultura de este siglo y de este mundo ha grabado en mi vida, de tal manera que lo ha hecho mi propia naturaleza, en vez de la naturaleza del Evangelio. ¿Por qué parece que no funciona? Porque la naturaleza de este mundo ha entrado en nosotros. Y tenemos que erradicarlo y tenemos que salir. Si nosotros entendemos esto, tendremos una conclusión muy gloriosa. Tendremos una conclusión grandiosa. ¿Cuál va a ser? Que van a salir tres cosas. Vamos a tener una vida espiritual equilibrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener una vida equilibrada espiritual? Y a veces nosotros solamente pensamos en las cosas espirituales, pero tiene que haber un equilibrio. Tercera de Juan 1:3, ¿qué es lo que dice? Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y así como prospera tu espíritu. ¿Qué significa? Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en todo. Dios quiere bendecir nuestra alma, quiere bendecir también nuestro espíritu y también quiere bendecir nuestro cuerpo. Quiere bendecir nuestra vida, pero nosotros no entendemos esto. ¿Por qué lo digo que no lo entendemos? Porque tenemos que tener equilibrio en algo que Dios nos está hablando muy fuertemente, en la alimentación.
¿Qué tiene que ver la alimentación con el Evangelio? Mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, comemos cosas que nos hacen subir el colesterol. ¿Sí o no? Ocurre, no sube el colesterol. ¿Y qué pasa cuando sube el colesterol? Que nuestras arterias se taponan y tenemos problemas de corazón. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre cuando comemos muchos dulces? Que nos sube el azúcar. Podemos tener diabetes. ¿Y qué ocurre cuando enfermamos? ¡Ay, que me ha dado un infarto! O bien que tengo diabetes, o bien que tengo este problema, o bien que tengo... ¿Qué es lo que hacemos? Avivamiento. Caemos en un avivamiento. ¿Por qué? Porque oramos como nunca hemos orado. Porque, ¡ay, mi salud! ¡Pastor, ora por mí! Quizás nunca ha venido a pedir oración al pastor, pero como está enfermo, tengo una enfermedad, pastor, ora por mí. Y personas hacen cosas muy extrañas por alcanzar su sanidad. Personas que comían de todo y ahora no, voy a hacer ayuno. Voy a ayunar 40 días para ver si Dios me responde y me sana. Es decir, caemos en el misticismo insano. Estamos cayendo en ese problema. Tiene que ver, claro, porque nos está llevando a caer en ese misticismo que es insano. Buscamos quien nos pueda ayudar, caemos en la idolatría. Y buscamos a alguien que pueda hacer algo para ayudarme. Y si escuchamos que hay en algún sitio alguien que pueda ayudar en mi problema, voy a ir y lo voy a hacer. Y si alguien me dice que hay alguien, un pastor o un misionero o alguien que ora por sanidad, voy a ir por si acaso. Hacemos cosas místicas insanas. Caemos en ese problema. Ahora, ¿queremos tener salud? ¿Sí o no? Queremos tener salud, pero la carta del Evangelio lo enseñamos. ¿Queremos tener salud? Sí. Ten una dieta equilibrada. ¿Queremos tener salud? Sí. Ten una vida ordenada, equilibrada. ¿Queremos tener salud? Haz ejercicio regularmente. Algo que Dios nos sigue hablando fuertemente en esto. Pero pastor, ¿solamente cosas físicas? No, también hay cosas espirituales que tenemos que hacer. ¿Por qué? Tiene que haber una vida de equilibrio también en nuestra vida espiritual. Levántate media hora antes, 30 minutos antes. ¿Para qué? Ten meditación concentrada durante media hora antes del día. Coge la palabra y el mensaje y medita en la palabra. Medita en el mensaje durante esa media hora. Verás cómo hay sanidad en tu vida. Durante esa media hora, ten respiración profunda mientras que estás orando profundamente con la palabra. Verás cómo hay sanidad en tu vida. Pero nosotros preferimos lo místico. Preferimos los extremos cuando Dios está haciendo una vida equilibrada. Ay, es que levantarse media hora antes es más fácil. Inflarnos de pastillas es más fácil, ir a lo místico es más fácil todo lo demás que llevar una vida equilibrada. Pero Dios nos está hablando de que tenemos que tener una vida equilibrada. Lo demás es misticismo insano. Y yo quiero un misticismo sano. ¿Qué es un misticismo sano? Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿qué ocurrirá? Que seremos testigos de Jesucristo. Que seremos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Y Él nos llevará hasta lo último de la tierra para dar el mensaje. ¿Qué misticismo quiero yo? El de Daniel. No importa lo que ocurre, yo voy a abrir las ventanas y yo voy a seguir dando culto a Dios. 3 veces al día voy a dar culto. 3 veces al día voy a orar a Dios. No importa lo que me digan, que no lo haga. Yo lo voy a hacer. No importa que me puedan castigar. No importa que me puedan matar. Yo voy a dar culto a Dios. Porque para mí lo más importante es dar culto a Dios. Eso es lo que yo necesito en mi vida. Yo quiero ser como esos 3 amigos de Daniel, que cuando fueron llevados a ese horno de fuego, al cual iban a ser echados, ellos dijeron, mi Dios es poderoso para librarme de este horno de fuego. Mi Dios es poderoso para hacerlo. Pero aún no haciéndolo, yo seguiré dando culto a mi Dios. Y no importa, y si me tengo que morir, pues me muero y no pasa nada. ¿Qué problema hay? Si mi Dios me salva porque es poderoso, pues me salva.
Y si no me salva y tengo que morir, pues me muero. Ya está. ¿Qué problema tienes? Ninguno. Yo quiero el misticismo de Pablo, que teniéndolo todo, dijo, todo lo tengo por basura. Yo quiero este misticismo. Yo quiero tener esta evidencia de que Cristo para mí es todo y suficiente. Y me da igual todo lo demás. Solo necesito Cristo, porque Él es todo para mí. Entonces, si tengo a Cristo, da igual si tengo economía o da igual si no tengo economía, Cristo está conmigo. Si tengo salud, como si no tengo salud, Cristo está conmigo. Si alguien viene conmigo, como si nadie viene conmigo, Cristo es todo para mí, es suficiente. No me hace falta nada, es completo. Me da igual todo lo demás. Ahora pensad vosotros una cosa. ¿Por qué os enfadáis? ¿Por qué cosas son por las cuales os estáis enfadando? ¿Os enfadáis habitualmente? ¿Por qué cosas os enfadáis? Con el marido. ¿Y los maridos con quién? ¿Los padres con quién? Con los hijos. ¿Y los hijos? Con los padres. ¿Por qué cosas nos enfadamos? Porque el marido llega a casa y no está hecha la comida. O me enfado porque fulanito tiene el último modelo del... ¿Cómo se llama el teléfono este? Del Samsung ese. ¿El cuál? Bueno, el iPhone 6. Yo no tengo el iPhone 6. Yo iba ya a Corea y iba a sacar mi teléfono móvil y digo, me da vergüenza. Me lo guardaba, porque parecía el hijo de todos los teléfonos de los demás. Y gente que se enfada porque no puedo tener un teléfono así de grande. No puedo tener un teléfono de esos. Yo estoy con un teléfono... Se enfadan. Se enfadan porque, fulanito tiene un coche mejor que el mío. Mira qué coche tiene y yo todavía voy con el mío viejo ese. Se enfadan. Nos enfadamos porque no nos sale el trabajo que queremos. Nos enfadamos porque no ganamos el dinero que creemos que necesitamos. ¿Por qué cosas nos estamos enfadando? ¿Por qué cosas son las que realmente nos irritamos? Y si te das cuenta, son cosas naturales. ¿No? Son cosas naturales. Cosas que luego pasan y dices, cuando ya tienes el teléfono dices, ya tengo el teléfono, última generación, y llega otro y dice, no, si ya ha salido otro más moderno que este. Y ya me he comprado el coche. No, pues yo me he comprado el otro que es más. Toda la vida enfadados. Toda la vida estamos así frustrados por las cosas del mundo. ¿Por qué cosas nos enfadamos? Yo me enfado con los políticos que se meten con el cristianismo, donde atacan el cristianismo y atacan la iglesia. Eso sí me enfada a mí. Cuando leo libros como he leído esta semana, en este mes, y veo eso. Yo me enfado cuando veo un vídeo, como vi en este entrenamiento, cuando vi un vídeo en una iglesia en Europa, preciosa, una catedral con unas vidrieras espectaculares, preciosas, llenas de jóvenes, bebiendo, fumando y bailando, porque esa iglesia se había convertido en una discoteca. Eso me enfada a mí. Eso me frustra a mí. Eso me hace ver y entender cosas. Me frustro cuando veo iglesias que han caído del evangelio y hacen cosas extrañas, cosas raras, cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y atan a las personas, y veo creyentes en esas iglesias sufriendo, que van a la iglesia a solucionar su problema espiritual y salen con un problema mucho peor. Porque a lo mejor tienen un pecado y salen peor. Eso me enfada. Lo demás no es problema, lo demás no importa. Me enfada en este entrenamiento que hemos tenido. En el primer entrenamiento salimos al campo. Como sabéis que el primer entrenamiento es preceptivo. Y salimos al campo, un grupito. Casi todos de habla hispana, éramos de habla hispana, menos una chiquita coreana que nos traducía y Josué que nos traducía. Y cuando salimos al campo dijimos, ¿por qué no vamos a ver a un chamán, a un adivino? No vamos a ver a un adivino, vamos a ir a ver a un chamán. A ver qué nos adivina. Y fuimos.
Y encontramos una casa donde incluso tenía en el cartel, en el anuncio, que era un adivino importante, famoso, que le habían dado incluso un premio de lo bueno que era. Dijimos, pues a este mismo. Y tocamos y dijimos, mira, somos extranjeros, queremos ver la cultura de Corea y queremos que, si puede ser, que nos hable, nos diga. Y el hombre, estoy un poco ocupado, pero bueno, pasa. Nos invitó a pasar, entramos, nos sentó y empezamos a charlar. Y él nos explicó todo. Lo que hacía, lo que no hacía, cómo había llegado hasta ese punto. Entonces estuvo explicando todas estas cosas y lo escuchábamos muy atentos, hasta que, claro, empezamos a dar el Evangelio. Empezamos a hablar de Cristo, a dar el Evangelio. Para eso íbamos, evidentemente. No para que me leyeran en mi futuro, yo ya mi futuro ya lo conozco. Pero era para dar la palabra. Y cuando empezamos a hablar del Evangelio, cuando le empezamos a hablar de Cristo, y cuando le empezamos a hablar de la palabra, él nos dijo, mi familia es cristiana. Dice, yo respeto mucho a Jesús. Dice, es una buena persona, decía. Jesús, sí, es una buena persona. Dice, sí, yo creo en Jesús, es una buena persona. Digo, pero no cree en Cristo. Dice, bueno, es que yo ya estudié teología, porque yo estudié para pastor, nos dijo. Y ya despertó nuestra curiosidad más. Y entonces siguió contándonos. Y él nos decía que estudiando teología había descubierto este mundo. Y que este mundo que había descubierto de la adivinación y del chamanismo era un mundo donde había poder. Y ese poder de alguna manera le había cautivado a él. Pero la conclusión que llegó es, ¿y vosotros los cristianos qué habéis aportado? Y él nos decía, los cristianos no tienen poder. Él decía, los cristianos no tienen fuerza. Los cristianos no tienen fe. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Cristianos? Si van a la iglesia, van a la iglesia. Y si no van a la iglesia, no pasa nada. ¿Es verdad o no? No pasa nada. Si ofrendan, está bien. ¿Cuánto ofrendan? Da igual. Y si no ofrendan, también no pasa nada. Los cristianos, no pasa nada. A mí me dolió eso. A mí me duele eso. Porque él tuvo una conclusión. Y él dijo, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Porque si dejo de hacer lo que hago, me muero. Me muero. Y yo vi la intensidad de ese hombre. Y lo decían de verdad. Y él decía, pero los cristianos, no pasa nada. Si hacen bien y si no, no pasa nada. Pero yo si no hago esto, me muero. ¿Sabes lo que cuando dice yo hago esto a lo que se estaba refiriendo? A ser poseído por demonios. A ser poseído. Y decía, si yo no soy poseído por demonios, si yo no recibo la fuerza y el poder de los demonios, yo me muero. Y yo dije, el día en que un creyente diga, si yo no recibo la gracia y el poder del Espíritu Santo, me muero, hasta ese día no ocurrirá nada en España. No ocurrirá nada en la iglesia. La gente se reirá de los cristianos, porque los cristianos no tendrán nada que dar, no tendrán nada que ofrecer. Hasta que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, digamos lo mismo. Si no tengo el poder del Espíritu Santo, es que perezco en ello. Si yo no recibo esa gracia, es que no puedo vivir. ¿Pero qué ocurre? Que no pasa nada. Vivimos nuestras vidas desequilibradas. Vivimos nuestras vidas frustradas. Cuando yo oro y pido, Señor, yo quiero vivir una vida equilibrada como la de Mateo 6:33. ¿Qué nos dice? Ocúpate del reino. ¿Por qué? Porque todas las cosas por las cuales tú te preocupas, por las cosas que te enfadas, porque esas cosas que te llevan a enfadarte y a disgustarte, esas cosas yo las solucionaré en el momento que establezcamos el reino de los cielos. Y tendríamos que ser, Señor, hasta que el reino de los cielos no se establezca en mi vida. Es que me muero. Yo necesito que el reino de Dios se establezca en mi vida. Es que yo necesito que el reino de Dios se establezca en mi casa, con mi familia, con mi mujer, mis hijos. Porque si no me muero. Hasta que no tengamos este equilibrio. Nosotros queremos las cosas para establecer el reino de Dios. Ay, es que no ofrendo más ahora. Cuando tenga dinero ya ofrendaré. No te está diciendo eso la palabra.
No, cuando yo ahora cuando me jubile y tenga tiempo, me dedicaré. No estás entendiendo el Evangelio. No, cuando ocurra cualquier cosa, yo haré. Hermano, estamos fracasando. No es una vida equilibrada. Yo necesito establecer el reino para que todas las cosas me sean añadidas. Necesito tener el equilibrio del Evangelio en mi vida si quiero hacer la obra a la cual Dios me ha dado. Porque si no, voy a estar siempre perdido y frustrado. Voy a estar siempre enganchado. Si no es que entiendo bien esto. Tenemos que tener esa vida equilibrada. Y cuando yo tengo esa vida equilibrada, cuando yo tengo esa realidad, voy a entender lo que es la iglesia local y lo que es la iglesia lo que es la iglesia local que vinimos los domingos y lo que es la iglesia en el campo. No lo entendemos. ¿Por qué? Ya ha ido el pastor, ya ha ido el domingo a la iglesia. Y ya está. No has entendido nada. Vivimos una vida desequilibrada. Vivimos una vida solamente centrados en el templo. Solamente cubrimos el expediente del culto, pero no hemos entendido la iglesia que es en el campo. No hemos entendido la iglesia regional. No hemos entendido el vivir la vida de iglesia en mi vida y en mi casa, en mi barrio, en mi ciudad. No lo he entendido. No puede funcionar, no funciona. Por eso tenemos que ver y entender una vida equilibrada dentro del Evangelio. Porque cuando yo tengo esa vida equilibrada, yo podré entender bien y discernir bien lo que es la iglesia del domingo, lo que es la iglesia durante la semana. Y vivir el mensaje del domingo lo podré vivir durante la semana. No esperar al próximo domingo a tener culto, sino a vivir de la palabra que Dios me da. Cuando yo tengo este equilibrio, ¿qué es lo que va a venirme? Va a venir el verdadero horario de las respuestas importantes para tu vida. Cuando tengas este equilibrio, cuando tú estés tu vida equilibrada correctamente, verás cómo las respuestas importantes van a venir. Porque si no, es bueno que no te vengan. Perdóname que te lo diga, hermano. Es bueno que no te vengan, porque si te vienen respuestas, si no tienes una vida equilibrada, te va a mover. Te va a hacer caer. No lo vas a entender. No vas a disfrutar de la respuesta de Dios. Porque incluso lo más probable es que ni siquiera te des cuenta que es una respuesta de Dios. Por eso casi mejor que no te venga. Ten esa vida equilibrada. Entiende que Jesús, que es Cristo, es todo, que es completo, que Él es absoluto, que Él es suficiente. Que todo lo demás hay que equilibrarlo dentro del Evangelio. Y verás cómo entonces saldrán los discípulos de Romanos 16. Y verás a ese grupo de hombres y de mujeres levantarse por causa del Evangelio. Y veremos entonces cómo, igual que Pablo entraba en las sinagogas, veremos cómo el movimiento de remanentes sí o sí se levantará por sí mismo. Porque si no, no es bueno que se levante. Porque si no, esos remanentes mirarán a los mayores y crecerán con su misma naturaleza. Y será un problema el día de mañana. Es bueno que no lo tengan. Primero Dios tiene que levantar los modelos para luego levantar los remanentes. Hermano, tú si tenéis hijos, ¿tú llevarías a tu hijo a un colegio donde le pegan? ¿Tú llevarías a tu hijo a un colegio donde le van a enseñar cosas indebidas? ¿Tú llevarías a tu hijo a un colegio donde le van a enseñar a ser un vago, a ser un delincuente? Sé sincero. ¿Tú llevarías a tu hijo a un colegio así? ¿Verdad que no? ¿Cómo pretendes, pues, que Dios mande a su hijo, a un hijo suyo, a una persona que le va a enseñar cosas indebidas, que no es evangelio? ¿Por qué Pablo es alcanzado en camino de Damasco? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué Pablo fue camino de Damasco cuando fue alcanzado? Porque en Damasco estaba Ananías, un discípulo preparado para dar el mensaje correcto. Y Dios llama a Pablo y dice, Pablo, baja a Damasco. ¿Qué hay en Damasco? Un discípulo preparado que te va a dar la palabra y el mensaje y las respuestas que tú necesitas. ¿Tú crees que Dios va a mandar a Pablo a un discípulo para que le diga que tiene que hacer el pino para recibir la bendición?
o que tiene que hacer obras o tiene que frustrarse para eso? ¿Tú crees que Dios va a mandar a uno de sus hijos a alguien así? Nunca lo hará. ¿A quién va a mandar Dios los remanentes? A aquellos que pueden enseñar a los remanentes a ser verdaderos evangelistas y a ser élite del evangelio. Por eso nosotros tenemos que llegar a alcanzar esa meta. Por eso nosotros, cuando estemos ahí, tengamos ese equilibrio, podremos hacer nuestro ministerio santo, el ministerio que Dios nos ha dado. Y por lo tanto nosotros como obreros, y esto es para vosotros obreros, que luego hablaremos un poquito más dentro, pero vosotros como obreros recibiréis las respuestas como Isaac, 100 por una. 100 por una recibiréis las respuestas. Como dice la palabra, recibiréis las respuestas de 1000 años por adelantado. Y cuando hablamos de las 1000 años, no os quedéis con el año. Son las respuestas eternas que Dios tiene para vosotros. Para vosotros digo, para vuestros trabajos, para vuestros negocios, para vuestras familias. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que toméis estas bendiciones. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis este equilibrio dentro del Evangelio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, vosotros que estáis en este lugar, aquellos que escucharán el mensaje, Rumanía, en Ecuador, Perú, donde sea, porque vosotros sois los obreros que Dios está preparando, que Dios ha preparado para parar los desastres de este mundo. Vosotros sois la palabra que Dios me dio en este entrenamiento. La iglesia es la última esperanza de este mundo. La iglesia es la última esperanza de este mundo. Nosotros somos esa esperanza. Así que tenemos que levantarnos como la esperanza de este mundo. No podemos dejarlo pasar. Tenemos que subirnos al tren del Evangelio. Tenemos que tomar la palabra de Cristo, porque Cristo es quien va a hacer la obra. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.